Estamos en el segundo mensaje de esta serie, Chequeo el Corazón. Y estamos hablando del corazón, nos referimos a esa parte íntima, al centro de tu ser. Todos sabemos dónde está eso. No estamos hablando del corazón físico, pero el corazón del ser humano es aquel centro de donde la Biblia dice que de ahí, de ese centro, mana toda la vida. Todo lo que nosotros hacemos sale de ahí, de ese centro del corazón. Y tenemos una linda promesa de parte de Dios con respecto al corazón. El pastor la mencionó la semana pasada y yo la voy a volver a repetir. Se encuentra en Ezequiel 36, 26. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne. Qué linda promesa de Dios, ¿verdad? Darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitarnos el corazón de piedra. Ahora, ¿a qué se refiere un corazón de piedra? Alguien lo dijo aquí, un corazón. Una persona, ¿cómo describimos a una persona con un corazón de piedra? Una persona dura, fría. Corazón de piedra es frío. ¿Qué más? ¿Ah? Grouchy. Oh, grouchy. Grouchy. Ok, gracias, esa es la palabra. En otras palabras, siempre te está peleando. Right? Por ahí. Un corazón de piedra, un corazón, alguien que se conmueve muy poco o no se conmueve por nada. Es un corazón de piedra. Y normalmente cuando pensamos en una persona con un corazón de piedra, pensamos en una persona terrible. Y verdad que hay personas que tenemos que decir terribles, existen esas personas terribles. Pero todos nosotros podemos tener áreas de dureza o insensibilidad en nuestro corazón. Todos nosotros podemos tener áreas de insensibilidad o dureza en nuestro corazón. No necesariamente tenemos que ser estas personas terribles que pensamos, sino que cuando la Biblia habla de sacarnos y quitarnos el corazón de piedra, también nos involucra a todos nosotros, porque hay áreas en nuestra vida donde nosotros podemos ser, es más, tú tienes la capacidad, yo también, de ser muy sensible hacia algunas cosas y duro como una piedra hacia otras. ¿Es cierto o no es cierto? Por ejemplo, hay personas que son muy sensibles al sufrimiento de los animales, ¿verdad? Y ven un animal sufriendo y se conmueven, lloran. Hay unos comerciales que ponen, que óigame, y la música, le ponen la música y todo, y usted ve estos animales y usted como, se le rompe el corazón. Y hay personas que son muy sensibles, al sufrimiento de los animales. Y al mismo tiempo, no digo que todas, pero hay personas que pueden ser muy sensibles al sufrimiento de los animales y ser muy insensibles o duros al sufrimiento humano. ¿Es o no es? Eso no tiene sentido, o decimos no debería ser. Pero es posible. Hablando de animales, hay quienes son más sensibles a los perros, otros son más sensibles a los gatos. A ver, ¿quiénes? Yo creo que los perros ganan. A ver, pero vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos son más sensibles hacia los perros? Levante la mano. Oh, maybe no. ¿Cuántos son más sensibles hacia los gatos? ¡Wow! Los perros se comen a los gatos, eso es tremendo. Los gatos tienen su gracia también, especialmente cuando son chiquiticos, hoy empiezan a jugar. No, y los gatos, bueno, el que le gusta el gato, le gusta el gato. No podemos. Yo me inclino más a los perros, a mí me gustan más los perros. Pero respeto a aquellas personas que les gustan mucho los gatos. Me gustan los animales en general, me gustan los animales. Y a mi esposa más todavía. Mi esposa le encantan los animales. Y a través de los años hemos rescatado algunos animalitos. Algunos gatos que se aparecen. Los hemos rescatado. Aunque no me gustan mucho los gatos, pero los rescatamos. El último, no hace mucho, hace como 3 o 4 semanas atrás. Un gatico que nos encontramos en una finca que un perro ya le había comido al hermano, lo había matado al hermano. Este gatico no tenía esperanza de vida. ¿Okay? Y encontramos, usted sabe que ellos empiezan a llorar porque llevaba tiempo sin comer y casi ni se escuchaba. Una cosita liviana por ahí. Bueno, encontramos entre mi familia, yo y mis hijos, mi esposa y mi sobrino, encontramos al gatico y bueno, nos lo llevamos para la casa.
para cuidar al gatico, a ver si alguien podíamos regalar al gatico, pero para salvarle la vida al gatico. Y lo llevamos para la casa, le preparamos un lugar allí, donde la lavadora y la secadora en ese cuarto, y ahí pusimos al gatico. Y oiga, me llevaba como un día y pico, 2 días, y ya como que mi corazón se estaba haciendo más sensible al gatico. Hasta que una tarde llego del trabajo y entro por esa puerta en ese cuarto donde le teníamos preparado al gatico, y el gatico había acabado de hacer su cuestión. Óigame, la peste me endureció el corazón y dije, hasta aquí se acabó el gato. Porque eso es cierto, los gatos son fuertes en esa área. Dice que son muy, muy limpios, pero ellos no nada más. A ellos no les importa lo demás. Ellos se mantienen limpios, eso sí. Pero cuiden, bueno, no, perdón, deben respetar a los que les gustan los gatos, perdón. Para los gatos. Pero se me endureció el corazón al gatico. Bueno, ya habíamos conseguido a alguien que se lo llevara y alguien lo adoptó y el gatico está en buenas manos, gracias a Dios. Pero podemos nosotros ser sensibles a algunas áreas en la vida y muy duros e insensibles a otras. Hay 2 áreas que tenemos que cuidar por encima de todas las cosas. Mira, que te guste el gato o el perro, eso no importa. Pero nosotros tenemos que cuidar que estas 2 áreas que voy a mencionar nunca se endurezcan, porque si se endurecen tenemos grandes problemas en la vida. Y estoy hablando de mantener un corazón siempre sensible hacia Dios y un corazón siempre sensible hacia el prójimo. No podemos permitir que nuestro corazón se endurezca hacia Dios, ni podemos permitir que nuestro corazón se endurezca hacia el prójimo. Jesús, hablando de las cosas más importantes en la vida, cuando le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, dijo, ama a Dios con todo tu corazón. En otras palabras, mantén tu corazón hacia Dios, sensible a Dios. Eso es amar a Dios, sensible a Dios. Y ama a tu prójimo, tu corazón sensible al prójimo, sensible a Dios y sensible al prójimo. La próxima semana vamos a hablar de esto del prójimo, pero en el tiempo que nos queda, el tema de hoy, quiero que nos enfoquemos en cómo nosotros podemos asegurarnos que nuestro corazón no se endurezca contra Dios, sino que siempre se mantenga sensible a Dios, a las cosas de Dios. ¿Sabías tú que fácilmente a cualquiera de nosotros se nos puede empezar a endurecer el corazón hacia Dios? Fácil. El pastor lo estaba mencionando ahorita. En los momentos difíciles, porque todos nosotros en la vida pasamos momentos y adversidades, los momentos donde nos llegamos a preguntar, bueno, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No le has preguntado tú eso al Señor una vez? Y muchas veces cuando le preguntamos eso al Señor, se lo preguntamos una vez y está bien, pero cuando tenemos que preguntárselo otra y otra y otra, entonces el tono cambia. Señor, ¿hasta cuándo? No cambia el tono. ¿Hasta cuándo? ¿O por qué? ¿Y por qué, oh Dios? O a veces llegamos a pensar, Dios, ¿dónde estás tú en este cuadro? Yo no te veo. ¿Te has visto tú así alguna vez? Precisamente en estos momentos donde si nosotros no nos cuidamos, nuestro corazón puede endurecerse para con Dios. ¿Qué quiero decir? Podemos perder nuestra confianza en Dios. Podemos comenzar a dudar de las promesas de Dios. Es más, la tendencia natural de tu corazón es endurecerse. Esa es la tendencia natural. Si no nos cuidamos, si no buscamos otra cosa, si no pedimos la ayuda de Dios, la tendencia natural del hombre es endurecerse en momentos así. Es natural. Te lo voy a explicar de esta manera. Piensa en tus manos. Nuestras manos tienen la responsabilidad, la mayor responsabilidad de lo que es todo el sentido del tacto del cuerpo, ¿verdad? Aquí es donde nosotros podemos sentir la más mínima diferencia en una superficie, si está frío, si está caliente, si está mojado, si está seco. La sensibilidad de las manos es especial. Ahora, toma esas manos y ponla en una superficie o ponla en contacto con una superficie áspera continuamente por largo tiempo. ¿Qué pasa en las manos? ¿Qué pasa? Algo le empieza a salir que se llama callos. Callos.
Y mientras más callo usted tiene, menos sensibilidad tiene. Ustedes ven los guitarristas, nosotros vemos los guitarristas. Mira, Eri toca Eri ni siente las cuerdas esas, pero póngase usted a tocar una cuerda para que usted vea. Que lleva 3 minutos nada más y empieza a salir ampollas. Pero ya después de un tiempo, cuando nosotros exponemos nuestras manos a superficies ásperas por un largo tiempo, empiezan a salir callos, y cuando salen callos, perdemos la sensibilidad. Así mismo nos pasa a nosotros con nuestro corazón en situaciones adversas. Cuando nuestro corazón está expuesto a una y otra y otra y otra situación difícil y otra prueba y otro problema, la tendencia natural es que empiecen a salir callos. Y comenzamos a perder nuestra sensibilidad para Dios. Comenzamos a dudar de sus promesas. Comenzamos a cuestionar a Dios. Y como dijo el pastor al principio, a veces hasta bravos nos ponemos contra Dios. Hoy vamos a aprender de la vida de un hombre que, a pesar de sus grandes adversidades, su corazón no se endureció para con Dios. Es más, cuando estudiamos la vida de este hombre, mientras más adversidades, más sensible era para con Dios. Más sensible era para con Dios. Me estoy refiriendo a un hombre que todos nosotros conocemos, se llama el apóstol Pablo. Todos hemos escuchado al apóstol Pablo. Digo, la mayoría. ¿Okay? Y si usted está comenzando nuevo en el cristianismo y apenas usted lea la Biblia y abra el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la mayoría del Nuevo Testamento, el personaje grande en el Nuevo Testamento, después de Jesús, el personaje más grande, pudiéramos argumentar, en el Nuevo Testamento es Pablo. Pablo está en todo. La mayoría de las epístolas fueron escritas por sus manos, inspiradas por Dios, ¿verdad? Todas las escrituras fueron inspiradas por Dios y él escribió y dio muchas enseñanzas. Es más, muchas de las enseñanzas que nosotros hoy seguimos en el cristianismo fueron inspiradas por Dios, a través del corazón, por la mano de Pablo. Pablo, un gran personaje. Pero hoy no vamos a leer una de sus enseñanzas directamente, sino que vamos a aprender de cómo él reaccionó ante una etapa muy difícil en su vida. ¿Ok? Vamos a aprender de cómo el apóstol Pablo reaccionó ante una etapa muy difícil en su vida. Esta etapa de la que le voy a hablar se encuentra en los capítulos 22 al capítulo 28 del libro de los Hechos. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los Hechos? Levanten la mano los que han leído el libro de los Hechos. Ok, faltan muchas personas por leerlo. Miren, yo les recomiendo, usted debe, por no decir tiene, porque tiene suena muy feo, pero me permiten decirle tiene. Déjenme decirle tiene. Tienen que leer el libro de los Hechos. ¿Saben por qué? Porque el libro de los Hechos está la historia de la iglesia primitiva, los primeros creyentes. Son lindísimas estas historias, y no solamente eso, pero si nosotros hoy estamos en una iglesia, tenemos que entender el principio. Es más, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en nuestra iglesia es regresando a ese principio. Así que es muy importante que usted lea el libro de los Hechos. Y en esta lectura que vamos a leer, hay varios capítulos, del capítulo 22 al capítulo 28. No vamos a leer todo eso, no tenemos tiempo. Pero yo voy a resaltar algunas, les voy a recontar la historia, pero lo que quisiera es que ustedes fueran a su casa y leyeran esta historia. Porque quizás ustedes van a poder aprender cosas que no vamos a tener tiempo de compartirlo aquí. Pero lean la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, muy interesante. Una buena tarea para esta semana. Lean el libro de los Hechos. Comenzando en el capítulo 22 encontramos esta etapa del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo va en camino a Jerusalén o llega a Jerusalén. Dios le había dicho de antemano que las cosas no le iban a ir muy bien en Jerusalén. En otras palabras, que iba a pasar por algunas dificultades en Jerusalén. Él ya sabía ya. Le habían dado profecías, él había entendido, Pablo, no te va a ir fácil en Jerusalén, prepárate. Y ya Pablo iba preparado para lo que iba a pasar en Jerusalén. Cuando él llega a Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Fue al templo a adorar y allí se encontró todos los religiosos en aquel tiempo. Vieron al apóstol Pablo adorando en el templo y ellos habían escuchado que el apóstol Pablo estaba enseñando cosas raras. Déjame hacer un paréntesis aquí. El evangelio siempre molesta a los religiosos. Siempre. La sencillez del evangelio. Porque cuando nosotros entendemos que
conociendo, simplemente conociendo a Jesús. No se trata de lo que nosotros hacemos, no se trata de ganarnos el favor de Dios, se trata de aceptar el amor y la gracia de Dios. Y al religioso no le gusta eso. Porque él quiere su rito y su cosa, y dame una lista porque yo quiero cumplir. Y estas personas, como ellos estaban prestados a cumplir con esta lista, cuando venía otro enseñando otra cosa, entonces, no. Una de las razones porque estaban en contra de Pablo. Pero la cosa se puso tan tensa ahí en el templo que literalmente tomaron al apóstol Pablo y lo arrastraron. Dice la Biblia que lo arrastraron fuera del templo. Y no solamente ahí, lo llevaron fuera del templo, pero para matarlo. En realidad era una situación tensa, las personas estaban súper bravas con él y lo llevaron afuera del templo para matarlo, para quitarle la vida. El comandante del batallón romano se enteró, le avisaron inmediatamente que había un alboroto ahí en el templo. Ellos eran responsables por mantener la paz y mantener el pueblo judío bajo opresión. Y inmediatamente apareció el jefe del batallón. Y entonces, cuando vio eso, tomó a Pablo y se lo llevó al cuartel para averiguar, a ver si realmente este hombre merecía la muerte o no merecía la muerte. Y entonces le dio la oportunidad para que Pablo empezara a poner su defensa. Y Pablo empezó a defenderse. Pablo empezó a decir todo lo que él estaba haciendo, lo que Dios le había mandado a hacer. Y miren lo que sucedió. Mientras más Pablo se defendía, más bravo se ponía ese grupo religioso contra Pablo. Más pedían que le quitaran la vida. Gritaban que lo mataran, que le quitaran la vida. El jefe del batallón, entonces, como para investigar más, ordenó que castigaran o le dieran latigazos, que azotaran al apóstol Pablo. Y le dieron azotes y azotes. Óigame, injustamente, ponte tú en el lugar del apóstol Pablo. Tú eres una persona que está sirviendo a Dios, que amas a Dios, que estás haciendo la voluntad de Dios, todo lo que te estás tratando de hacer lo mejor que tú sabes para Dios. Y ahora te encuentras en una situación donde injustamente te están acusando, no solamente acusando, pero ahora la cosa se pone de carne y hueso y empiezan a darte latigazos y latigazos y latigazos y la sangre corriendo. ¿Qué hacemos nosotros en situaciones así? Oye, pero ¿para qué yo vine para Jerusalén? La noche siguiente, después de un día de azote, Pablo recibió lo que realmente él esperaba, lo que todos nosotros esperamos cuando estamos pasando por una prueba difícil. ¿Qué nosotros esperamos cuando estamos pasando por una prueba difícil? Que Dios nos hable, que Dios nos dé una respuesta, ¿verdad? Que Dios nos ayude a entender el por qué, porque cuando nosotros, óigame, si usted está pasando por una situación difícil y Dios le habla y usted le dice, mira, date tranquilo que esto es plan, ya, ¿verdad? Eso es como el alivio que nosotros estábamos esperando. Y el apóstol Pablo recibió este alivio. Mire lo que dice. Dios se le apareció en una visión a Pablo. Dice, a la noche siguiente, estoy leyendo el versículo 11 del capítulo 23, la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ánimo, porque ya él estaba como, esto está difícil, Señor, ánimo. Imagínese que Dios se le aparezca y usted te diga, ánimo, ¿verdad? El mismo Dios te da ánimo, dice, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Oh, ok, ya ahora entiendo lo que está pasando, Señor, ya entiendo. Y ahora entiendo por qué estoy aquí injustamente. Es que tú tienes un plan con todo esto. Ya entiendo, claro. I got it. No problem, I got it. Okay. Ya yo sé que tú lo que quieres es que yo vaya a Roma. Me supongo que el apóstol Pablo pensó de esta manera. Ok. Cuando Dios nos da una dirección y nosotros, y Dios nos dice, mira, esto es lo que va a pasar. No te preocupes, Wilmer, no te preocupes, Melquiades, no te preocupes, Juan, no te preocupes, Pedro. Esto es lo que tú estás pasando por esta situación, pero no te preocupes porque yo tengo un propósito y yo quiero que tú llegues allá. Ah, ok, Señor, ok. Gracias. ¿Verdad que todos esperamos eso? Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Que ese allá sea mañana mismo. Ok, si tú quieres que yo vaya a Roma, entonces ya yo estoy listo para ir a Roma, Señor, estoy listo para ir a Roma. ¿La semana que viene? Ok, la semana que viene vamos a Roma.
Y nosotros esperando para ir a Roma. Y pasa una semana y no vamos a Roma. Y pasa otra semana más y estamos en la misma cárcel, acusados injustamente, mientras todos los demás están viviendo su vida, pero nosotros estamos aquí, pasándola muy difícil. Pero bueno, está bien. Yo sé que vamos a llegar a Roma, yo sé que Dios quiere, el propósito conmigo es que llegue a Roma, eso no hay problema. Pasa un mes. Señor, ¿dónde era que tú querías que yo fuera? A Roma, ok, está bien. Pasan 2 meses, 4 meses, 8 meses. ¿Qué hacemos nosotros durante ese tiempo? ¿Qué pasa? Nos desesperamos. Comenzamos a dudar. ¿Será que Dios realmente se me apareció aquella vez y me dijo que iba a Roma? ¿O eso fue un mal sueño que tuve? ¿O alguien se equivocó? ¿Será? Porque, óyeme, está bien, Señor. Ok, yo voy, pero llevo 8 meses aquí. 9 meses, 10 meses, Señor. ¿Hasta cuándo? No hacemos eso nosotros. Miren, ¿saben cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo después que Dios le dio la promesa de llegar a Roma? ¿Saben qué tiempo estuvo el apóstol Pablo allí? Vamos a leerlo. Hechos 24, 27 dice, transcurridos 2 años. ¿Qué tú hubieras hecho durante esos 2 años? Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Mira para eso, o sea, Pablo aquí, y todo por simplemente un tipo que quería congraciarse con los judíos, y no le importó un bledo que yo esté aquí sufriendo, pagando injustamente. Eso se llama injusticia. ¿Qué nos sucede cuando nosotros estamos pasando por momentos de injusticia? Tendemos a dudar de Dios. La injusticia es algo terrible, hermano. Y Pablo estaba en el medio de una injusticia. Esto no era un asunto de semanas, era un asunto. Pasaron 2 años, fueron más de 2 años, porque mira lo que te pasó. Después de 2 años viene Festo y ahora Pablo tiene que comenzar todo su proceso de defensa una vez más con otro emperador. Y Pablo comienza a defenderse una vez más, comienza a explicarle a Festo. Y al fin, no le puedo contar, usted tiene que leer estos detalles porque hay muchos detalles interesantes. Miren, sabe que uno de estos gobernadores sabe que venía y le pedía a Pablo que viniera, o sea, que se presentara delante de él. ¿Sabe con qué propósito? Para que le diera dinero y se le estaba esperando que Pablo le ofreciera algo. Félix dice que lo llamaba de vez en cuando, lo llamaba a menudo, simplemente esperando que Pablo le diera algo. Óigame. Y Pablo sabe que está delante de este tipo. Esas cosas como que nos ponen a nosotros a hervir el corazón, ¿verdad? Y Pablo, por fin, le explica todo esto a Festo y la decisión se toma de enviarlo a Roma. Hay muchos detalles que usted tiene que leer. Y por fin, después de 2 años y pico, montan a Pablo en un barco y ya entonces Pablo va a cumplir el propósito por el cual él había pasado toda esta adversidad, o sea, cuando nosotros ya vamos en camino, cuando ya Dios nos dice, mira, vamos para allá, y nosotros ya vemos que está ahí, wow, como que nuestro corazón se alegra, y todo el sufrimiento que pasamos como que ya se justifica, ¿verdad? Dice, bueno, ya, al fin estoy en camino a Roma a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Y Pablo va en camino a Roma. Se montan en un barco, paran en varios puertos, de ahí montan a otro barco, tenían que hacer un cambio. Y cuando montan en otro barco van caminando y entonces empieza a levantarse un vientecito en contra. No parecía nada. Empieza a levantarse un viento en contra del barco. Y entonces el avance que ellos tenían, como que ya perdieron el avance y se están atrasando y atrasando y atrasando.
y empieza un problemita de nuevo. Y ese problemita se convierte en una enorme tormenta. Y sin darse cuenta, ellos fueron atrapados por una enorme tormenta. Hermanos, ¿qué haríamos nosotros en esa situación? Cuando nos sorprenden los vientos, cuando nos sorprenden las tormentas, cuando sabiendo tenemos la promesa de Dios que vamos a llegar allá. Y en el camino nos sorprende una tormenta. ¿Tendemos a dudar de Dios? ¿Tendemos a desconfiar en sus promesas? Miren qué tipo de tormenta fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Hechos 27:20 dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. Esto es muy significante. Ustedes saben que en aquel tiempo no aparecían los GPS, ¿ok? Se navegaba solamente viendo las estrellas y el sol. Quiere decir que ellos estaban ya algunos días sin rumbo. Estaban en medio de una tormenta y sin rumbo. Fíjense qué tipo de tormenta era esa. En medio de una tormenta y sin rumbo. Habían pasado varios días ya. ¿Verdad que a veces cuando nosotros nos vemos en medio de una tormenta como perdemos el rumbo? No sabemos qué va a pasar. Cuando usted no tiene rumbo, usted no sabe, ok, ¿y ahora qué? No sé, voy para allá, no sé, voy para acá, no sé. No podemos tomar ninguna decisión porque no tenemos rumbo. Así se encontraban toda esta tripulación y el apóstol Pablo y los presos que iban con él. Dice, no apareció ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. ¿Se dan cuenta la magnitud de esta tormenta y de las pruebas que estaba pasando Pablo? Perdimos al fin toda esperanza para salvarnos. ¿Te has encontrado así alguna vez? Donde dices, that's it. De esta yo me quedo. Esta yo no paso. Hasta aquí llegó mi vida. No necesariamente en el sentido físico, pero hasta aquí llegó. Hasta aquí llegaron mis sueños, hasta aquí llegaron mis esperanzas, hasta aquí llegó mi familia, hasta aquí llegó mi matrimonio, hasta aquí llegó todo lo que yo estaba anhelando. Hasta aquí, ya después de aquí, ya, ¿para qué? Se te va el gozo, se te va la paz, se te va todo. Hasta aquí llegó. Ahí llegó el apóstol Pablo. Pero hermano, hay una promesa. Dice Salmo 25:3, la primera parte, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. Yo quiero que tú te aprendas esa promesa. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado. ¿Y saben lo que pasó? Ya después que no había nadie, perdieron toda la esperanza de vida, Dios interviene, se le aparece el apóstol Pablo y le da ánimo una vez más. Vamos a leer esa parte que dice, eso se encuentra en el versículo 22 y 26 del capítulo 27, dice, pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que compadecer ante el emperador. En otras palabras, todavía tengo mis propósitos contigo. Vas a ir a Roma porque tienes que padecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que se viró a todo el resto de las personas que ya habían perdido la esperanza. Él también, pero Dios le restauró la esperanza. Y dijo, confío en Dios que sucederá tal como Él me dijo. Sin embargo, tendremos que encallar en alguna isla. En otras palabras, le dice, hey, nos vamos a salvar, pero no va a ser fácil. ¿Usted ha oído el término, se salvó en tablitas? ¿Ustedes cuánto han oído el término ese? Eso fue realmente lo que le pasó. Se salvaron en tablitas. Léalo para que usted vea. El barco se encalló. Algunos no sabían nadar. A los que no sabían nadar le dijeron, agarra algo un pedazo de palo, de algo ahí. Y en tablitas se salvaron. Hermano, Dios, los que confían en Dios, jamás serán avergonzados. Hey, quizás, escucha esto. Quizás te tengas que salvar en tablitas.
No fue que ahora el ángel del Señor se le apareció a Pablo, le dijo, hey, no hay problema, ustedes se van a hacer, ninguno de ustedes se van a perder. Y vino una nube y los tomó, pum, y los puso en tierra seca. No, 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 no. Tuvieron que seguir enfrentando en contra de las olas y el viento y el barco encalló y la gente y todo ese drama que pues, sucedió en ese momento y el que no sabía nadar, agarrar un pedazo de palo. O sea, ¿entiende lo que quiero decir? Dios nos da una promesa. Dios le dijo, ustedes no van a perder la vida. Se van a salvar en tablita, pero no van a perder la vida. Algunos de nosotros tenemos que entender eso porque a veces queremos que, estamos medio de tormenta y queremos que Dios nos saque así. Y Dios lo puede hacer. No estoy diciendo que no, Dios lo puede hacer. Pero Dios siempre tiene un propósito. Y Dios permitió que el barco se encallara, se salvaran en tablita. Y llegaron a una isla que se llama Malta. Llegaron allí y los habitantes de la isla los recibieron bien. Los isleños le prepararon estaba lloviendo y hacía frío, le prepararon un fuego. Y aquí viene el colmo. ¿Quieren saber cuál fue el colmo de lo que le pasó al apóstol Pablo? Este es el colmo. Están en un fuego allí preparando, todos calentándose. El apóstol Pablo va a tomar una leña para echarle al fuego y lo muerde una serpiente venenosa. Dice, Dios mío, estoy salado. Ya, o sea, ¿qué más? Fíjense, ¿usted sabe lo que pensaron los isleños? Dice, este hombre realmente es un homicida, porque se salva de eso y ahora mira, la justicia de Dios está contra él. ¿Y saben lo que hicieron? Este tiene que leer esta historia, porque se sentaron a esperar que el apóstol Pablo se hinchara y muriera. ¿Usted se imagina eso? Pero hermano, los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Esto que le pasó al apóstol Pablo, esta escena aquí en particular de una serpiente mordiéndolo tiene una connotación espiritual. Eso fue un ataque directamente del mismo diablo, de Satanás. Pero la palabra de Dios dice que nosotros ante ataques como eso lo único que tenemos que hacer es estar firmes. Y Él tendrá que huir de nosotros. Y el apóstol Pablo, oye, los demás isleños estaban esperando que Él se hinchara. Y Él firme, tranquilo. ¿Por qué? Porque cuando tú confías en Dios y cuando tú te paras firme en las promesas de Dios, no importa los ataques, no importa quiénes vengan contra ti. Miren, este es el versículo favorito de nuestro pastor. Dice así, Isaías 54:17, no prevalecerán ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acusare o que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí proviene, afirma Dios. Nosotros podemos estar seguros, hermanos, que los ataques del enemigo no podrán contra nosotros. No podrán derrotarte. Aunque hayan personas que están velando. Oigan, y hay personas que se ponen a velar. Oh, vamos a ver cómo se hincha y cae. Deja que esperen y que sigan esperando. Pero los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Finalmente Pablo llega a Roma como Dios le prometió. Y así termina. Mire, voy a leer los últimos versículos del libro de los Hechos. Los últimos versículos. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Estaba bajo prisión, pero en su casa. Una casa que tenía alquilada. Y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y así termina el libro de los Hechos. Finalmente llegó y el corazón de Pablo durante este tiempo no se endureció contra Dios. Yo no sé, miren, cuando yo leí esta historia, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que me pasó a mí. Cuando yo leí esta historia, yo me sentí así, pequeñito. Decía, Señor,
¿Qué tipo de fe? ¿Saben por qué yo me sentía así? Porque por situaciones más triviales que esta, o sea, yo ni pudiera, no pudiera compararme a ninguna, o sea, por cosas tan pequeñitas en comparación. Me desespero, perdemos la paz, perdemos la confianza en Dios. Y cabe la pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos falta a nosotros que estos primeros creyentes tenían? ¿Qué nos falta? Cuando leemos no solamente la vida de Pablo, lea la vida de cualquiera de los primeros creyentes. Óigame, estas personas confiaban, es más, se alegraban en medio de las adversidades, gozaos y alegraos, dice, cuando sean sorprendidos por diversas pruebas, gozaos y alegraos. Pero ¿cómo es eso? Alégrense cuando ustedes están pasando por situaciones difíciles. ¿Cómo es eso? Esa era la vida de los primeros. ¿Qué tenían ellos que a nosotros nos falta? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Ah, sí, yo me aprendí ese versículo. ¿Cuántos han aprendido ese versículo? ¿Cuántos se saben ese versículo, verdad? Y voy a aclarar algo, ahí está el problema. ¿Qué quiero decir? Para nosotros, Romanos 8:28 es un versículo más que nos hemos aprendido y en un momento de prueba nosotros lo sacamos como una tarjetica. Cobra ahí. Y así tenemos varios versículos que nos los hemos aprendido y los sacamos. Y en un momento de prueba nos acordamos, Romanos 8:28, Dios hace que todo obra para bien a los que confían en Dios. Ok, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Pero hermano, para los primeros creyentes, esto no era un versículo para memorizar. Ellos no tenían versículos para memorizar. ¿Usted sabía eso? Ellos no tenían un complejo de libros que nosotros le llamamos la Biblia, e inspiraciones por Dios, o sea que nosotros le llamamos la Biblia. Ellos no tenían eso para recordar y aprender y estudiar, y no tenían el internet para decir y buscar diferentes cosas. Ay, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo salieron? Ellos no tenían nada de eso. Pero Romanos 8:28 para ellos no era un versículo para memorizar, era una verdad que ellos tenían anclada en lo profundo de su corazón. Y la Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él todo lo que tú haces se deriva o se derrama o sale de lo que está en tu corazón. Y muchas veces nosotros tenemos versículos aquí, pero no están en el corazón, no son parte de nosotros. Y esa es la gran diferencia entre los primeros creyentes y nosotros, que nosotros tenemos que tomar verdades como esas y anclarlas en el corazón. Y cuando están ancladas en el corazón, no importa lo que venga, quizás tú no lo recitas como un versículo, pero tú tienes la certeza, yo sé que Dios hace que todas las cosas obren para bien, porque Dios me ha escogido, porque Dios me ha llamado. Miren lo que dice. Me impacta cómo empieza este versículo. Dice, y sabemos. El apóstol Pablo no dice, yo escuché, yo me aprendí un versículo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, o nos enseñaron, o el pastor me enseñó un versículo que dice. No, él no dice eso. Él dice, y sabemos. ¿Entienden la diferencia, hermano? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Algunas cosas, todas las cosas, la injusticia es parte de todas, las tormentas es parte de todas, los ataques del enemigo es parte de todas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Si seguimos leyendo el mismo capítulo más abajo, en versículos 38 y 39, dice, por esto, miren cómo dice el apóstol Pablo, dice, por eso estoy, ¿qué? Díganlo ustedes, convencido. Hermano, ¿de qué tú estás convencido? ¿De qué tú estás convencido? ¿Estás convencido?
¿O es un versículo más que mencionamos y lo sacamos como una tarjetita cuando tenemos un problema? Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, quiere decir lo que estoy pasando ahora, ni cualquier otra cosa que yo vaya a pasar mañana, estoy convencido que ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, ni ninguna otra, dice, de toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. En otras palabras, yo no voy a permitir nada, va a poder endurecer mi corazón hacia Dios. Yo seguiré amando a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, porque Dios es Dios por encima de todas las cosas. Estoy convencido, decía el apóstol Pablo. Si algo nos falta a nosotros, hermanos, es estar convencidos de verdades como esta, porque cuando tú estás convencido, tú mantienes tu confianza en Dios, convencido que nada podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Este mensaje viene hoy, hermano, porque hay personas aquí que están pasando injusticia, están sufriendo injusticia. Y quizás este mensaje te sirva como le sirvió el ángel que se le apareció a Pablo en la cárcel. Le dijo: hey, yo tengo un propósito contigo. Y la palabra de Dios hoy viene para decirte: Dios tiene un propósito contigo. Ahora, no te hagas la idea que quizás va a ser mañana. Puede ser que tengas que salvarte en tablitas, pero Dios tiene un propósito. ¿Puedes tú creer que Dios tiene un propósito contigo? ¿Puedes tú creer que a pesar de la injusticia, Dios te va a sacar adelante? ¿Puedes tú creer eso? Créelo con toda la firmeza de tu corazón. Hay personas que están pasando por tormentas y están a punto de perder toda la esperanza de vida. Están a punto de decir: hasta aquí, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir esperanzando? ¿Para qué seguir pensando en la vida? ¿Para qué? Y se le aparece un ángel a Pablo precisamente en ese momento y le dice: hey, ten ánimo, no tengas miedo. Como viene este mensaje a tu vida en esta mañana precisamente para decirte: ten ánimo, no tengas miedo, porque te vas a salvar. De esta tú vas a salir. Quizás te vas a salir en tablita, pero vas a salvar, vas a salir adelante, no vas a perder la vida. Y hay personas que están pasando por ataques directamente del enemigo. Hey, me emociono porque yo sé exactamente. Pero hay personas que están sentados a esperar que tú te hinches y caigas. La Biblia dice: parad, que nos paremos firmes. Si Dios es con nosotros, díganlo ustedes. Esta es la herencia. Voy a leer ese versículo una vez más, me encanta. Dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Hey, no te memorices este versículo, no. Ánclalo a tu corazón como una verdad. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede. Vamos a concluir declarando y confiando en Dios. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.